Queridos amigos, ¿cómo estamos? Criminogénesis aquí de fiesta una vez más. Gracias, doctor Alejandro Carlos Espinosa, como siempre, tan amable de concedernos un momento de su tiempo y sobre todo porque es tan importante hoy hablar de un nuevo número de Criminogénesis, la revista especializada en criminología y derecho penal. Doctor, gracias. No, al contrario, es un honor para mí, Delia, como siempre, ¿no? Estar contigo. Además en un lugar tan emblemático, ¿no? Hablando de academia, donde estamos, cualquier académico de la Facultad de Derecho va a reconocer inmediatamente, no necesitamos decir nombre, dónde estamos. Doctor, querido, cuéntenos un poquito el nuevo número de la revista Criminogénesis, número 24. ¿A qué nos vamos a esperar hoy? Bueno, este número tiene una razón de ser particularmente razonada, pensada, en función de que, bueno, si el problema que enfrenta México más gravemente es la delincuencia organizada y la revista Criminogénesis es una revista especializada en criminología y derecho penal, después de haber sacado ya 24 ediciones, pues consideramos que la 25 edición, número 24, porque salió un 0, debía corresponder a delincuencia organizada, con ese número tal cual, ¿no? Y evidentemente están llamados a participar y participaron, ¿no? Pues verdaderos expertos en el tema. Contamos con la presencia de dos ex subprocuradores de la República en materia de delincuencia organizada, ¿no? Jueces federales responsables de este tipo de delitos, doctrinarios, por supuesto profesores, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues abogados postulantes, ¿no? Los abogados son los que enfrentan quizá pues más este tema, ¿no? Desde el punto de vista de incluso lo controversial que es el ejercicio del litigio en la materia, ¿no? Doctor, al ser un catedrático especializado en Derecho Militar en la Facultad de Derecho, con una visión completamente diferente a los demás abogados, ¿qué representa para usted o cómo influyó esta visión diferente en la creación de este número especializado? Bueno, realmente las Fuerzas Armadas nunca han estado desconectadas del tema de la lucha contra la delincuencia organizada, ¿no? Primeramente bajo un modelo de erradicación de plantíos y poco a poco se fue involucrando, ¿no? A través, pues, por supuesto, de los canales de inteligencia que tiene la propia Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, ¿no? La propia Fuerza Aérea también, ¿no? Entonces, pues es un tema que no me es ajeno, ¿no? Lo pude conocer desde hace muchos años, que tuve la oportunidad de ser director de interprocuradurías en la Procuraduría General de la República, y bueno, eran temas que se trataban, pues, o sea, eran mesas de trabajo que desde entonces pues estaban vigentes. Estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Estoy hablando pues quizá más de 20 años, ¿no? Entonces ese es un tema muy interesante. 20 años de diferencia, el dogma a final de cuentas no cambia, evoluciona, dicen los abogados. Bueno, pues recordemos, primero fue una unidad, Agüedo, ¿no? Ciedo, Seido, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y ahora FEMDO, ¿no? Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada. Entonces, esto es un tema pues que cambia el nombre, ¿no? Pero la función, ¿no? Como las instituciones en general. Tienen misiones constitucionales encomendadas. Entonces, creo que este tema pues es muy importante porque al final del camino aquí el alcance que tiene el número es de delincuencia organizada nacional y transnacional, ¿no? Porque, bueno, no podemos negar que vivimos en un tema geopolítica. Global, sí, no, de una geopolítica en donde está involucrado este tema y los intereses económicos, ¿no? No lo digo yo, se ha dicho desde siempre en criminología, ¿no? Los delitos no podrían dejarse de analizar, ¿no? O no podrían analizarse incluso si no fuera a través de la economía también, ¿no? De hecho, el número siguiente que viene de Criminogénesis será sobre economía del delito, o economía del crimen, o economía criminal. No hemos definido cómo se va a denominar, pero evidentemente pues es dificilísimo, ¿no? Desligar los delitos de los recursos económicos. Ahí tenemos los tipos penales, lavado de dinero, no sé, cualquier cantidad de cuestiones, ¿no? O sea, si
tú me apresuras y me dices que si el delito es un negocio, pues sí, y es un buen negocio, ¿no? Y hay que preguntarles a muchos que se han dedicado a estos temas. Hablando de criminalidad dorada, que ya lo veremos, pero ahorita en el tema que nos aboca, este número 25, doctor querido, la visión del catedrático, la visión del dogmático de hace 20 años a comparación de lo que nos están ofreciendo ahorita. Primero, tomando en consideración que Criminogénesis es una revista que es muy digerible, aun cuando no tengas las bases jurídicas, la puedes entender. ¿Hay diferencia entre si la estudia o la lee un abogado y la ve alguien del pópulo o alguien, otra persona? Por supuesto que las percepciones pues quizás sean distintas y los análisis críticos también sean diferentes, pero sí es comprensible, ¿no? Es comprensible prácticamente para cualquier lector pues, que tenga por lo menos una formación de la preparatoria, ¿no? Ajá. Pues podría entender muy bien los temas, grosso modo, ¿no? Hay cuestiones técnicas o especializadas o muy procesales, ¿no? O de técnica de amparo, que pues no las iban a entender, pues, pero en lo general sí. Mira, en este número tenemos, por ejemplo, un aporte muy importante de un jurista del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Sergio Suárez Daza, que hace, y hacía falta este trabajo, ¿no? Un análisis dogmático del delito de delincuencia organizada. Esta parte pues es importante porque recordemos que es un tipo penal autónomo, ¿no? Y que evidentemente pues al respecto no hay tanto escrito, ¿no? Okay. De hecho, lo llevaría a mi terreno de estudio, de análisis, que es el derecho penal militar también, ¿no? Y te diría que igualmente en derecho penal militar no hay estudios dogmáticos de los tipos penales como los hay en el foro común o los hay en el foro federal, ¿me explico? Entonces, es un aporte muy importante que se da y hay un tema que le secunda, que me parece muy importante, de un jurista mexicano, ¿no? Que se formó con Miguel Ángel Aguilar, que fue magistrado y fue un gran jurista mexicano, ¿no? Y es José Díaz de León Cruz, hace un análisis histórico progresivo de los principales criterios interpretativos emitidos por los tribunales de la Federación en materia de delincuencia organizada. Este artículo, por ejemplo, en particular, en relación con lo que me preguntabas, pues quizá una persona que no sea versada en leyes no lo va a entender bien, ¿me explico? Pero para los juristas es, perdóname la expresión, oro molido, ¿no? Es un tema que está muy bien bajado. Y hay un juez federal también que participa, que me parece muy importante, ya no juez, ahora entiendo magistrado, ¿no? Penal, Iván Aarón Seferín Hernández, jurista connotado, amigo también, ¿no? Que escribe algo de un tema que me gusta mucho. Yo mismo tuve la oportunidad de ocupar una tarea en el Estado relacionada con estos temas. Los agentes encubiertos en el ámbito del sistema acusatorio. Ok. ¿No? Uf. Es un tema muy interesante porque vincula dos cosas, ¿no? La parte de esta idea límite del derecho penal, ¿no? De los agentes encubiertos es casi el límite de la legalidad y la ilegalidad. Así es. ¿No? Que es esa legal, una línea complicada, ¿no? Y el tema del sistema acusatorio, ¿no? Me parece muy interesante por su experiencia. Y este número fue coordinado porque, en Criminogénesis hemos tomado esa idea, ¿no? Que los números especializados, y ya todos son especializados, antes eran muchos más misceláneos, sí, pero desde hace como unos 12, 14 números hemos decidido que la gente prefiere los números monográficos, ¿no? En un solo volumen encuentre todo. Escribe una persona que a mí me cae muy bien, un Ministerio Público Federal, que es Enrique Octavio Baeza Pulido, ¿no? Fiscal, okay, con gran experiencia, y escribe sobre las técnicas de investigación del delito de delincuencia organizada. Me parece que hablar de esto en el sistema penal acusatorio es algo también muy interesante. ¿Por qué? Porque al final del camino abrevan los profesores, abrevan los juristas, abrevan los litigantes y abrevan los jueces y los magistrados. Los alumnos, doctor. Y los alumnos, los alumnos están empezando con todo cariño y con todo respeto para ellos, pero de alguna manera se nutren, por eso que de una fuente bastante fidedigna y que conoce pues de la teoría y la práctica, ¿no? Recordemos las palabras de Luis Jiménez de Azúa, que decía:
La teoría sin práctica no es teoría, la práctica sin la teoría es rutina, ¿no? O mera rutina. Y evidentemente, pues, abrevar de juristas que además es de cepa, vamos a decirlo. Yo voy a hablar con todo cariño de mi amigo Enrique Octavio Baeza, pero Enrique Octavio Baeza, padre, también es profesor penalista y es amigo, ¿no? Y es curioso, ahora su hijo pues es un flamante abogado, ¿no? Otro tema interesante pues es el derecho ejecutivo penal, ¿no? Que me parece que lo trata muy bien, y aquí destaca Gustavo, no es cierto, es en derecho ejecutivo penal Martín Alexander Martínez Osorio, sobre reflexiones acerca del tratamiento de delincuentes peligrosos, ¿no? Todo este concepto que es tan discutido, ¿no? Si son peligrosos o no son peligrosos. La criminología la tratan, pues evidentemente, varios expertos, entre ellos Gustavo Salas Chávez, ex subprocurador de delincuencia organizada, a la sazón secretario de Seguridad Pública en el estado de Sonora, ¿no? Y además un jurista, ¿no? Recordemos los textos que ha escrito sobre el sistema de justicia penal mexicano con la editorial Porrúa, y bueno, y las coediciones que tiene con otros juristas mexicanos. Yo creo que él es un caso también probado, ¿no? De que la teoría y la práctica pues están muchas veces de la mano, ¿no? En este número, pues bueno, yo no me pude evitar la tentación de escribir sobre un tema del cual no se habla, pero que es cierto, ¿no? Las Fuerzas Armadas y su participación en atención de los delitos contra la salud y la delincuencia organizada en un periodo específico, ¿no? Estoy hablando del periodo del 72 al 2024, pero desde un punto de vista de la política criminal, ¿no? Entonces, esta es una cuestión muy interesante porque, bueno, pues ni más ni menos hoy, ¿no? Estamos, digamos que en la antesala de que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces hay un tema interesante. Con toda la controversia, perdóneme que lo interrumpa, doctor, por la controversia que se ha causado alrededor de esa situación. Bueno, pero no podemos ocultar la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas, ¿no? Sí, por yo siempre lo he dicho en foros nacionales e internacionales en donde he tenido oportunidad, ¿no? de expresarlo. No importa quién haga la tarea de seguridad, importa que lo haga conforme a estándares internacionales, ¿no? Importa el derecho operacional, importa la profesionalización, importa el respeto a los derechos humanos. Creo que eso es aparte, ¿no? Y bueno, y tenemos también, y perdóname que haga referencia a esto con este detalle, ¿no? Pero Ricardo Arredondo Fierro, pues es un experto en una seguridad que está vinculada con la seguridad pública y con la seguridad nacional, y es la seguridad aeroportuaria, ¿no? Y evidentemente, si alguien sabe protocolos de actuación en seguridad aeroportuaria, pues es Ricardo Arredondo Fierro, ¿no? Quien escribe sobre la seguridad de la aviación civil y la función policial en los aeropuertos frente a la delincuencia organizada transnacional, ¿no? Ok. ¿No? Y bueno, y es que hay que ver el número de operaciones diarias internacionales que se realizan, que son muchísimas, ¿no? Y que evidentemente pues es el reto más grande para las policías de los países, ¿no? Otro subprocurador mexicano, Noé Ramírez Mandujano, escribe sobre la muerte lenta del arraigo y su innecesariedad, dice él, esa es la palabra que usa, en el sistema procesal penal acusatorio para combatir la delincuencia organizada. Y ya prácticamente cerrando el número, tenemos 3 participaciones. Rodolfo González Espinosa describe muy bien el delito de desaparición forzada de personas cometidas por particulares en México. Esto es los llamados levantones, ¿no? Que equivalen, pues evidentemente, a la muerte, ¿no? Es dificilísimo. Bueno, recientemente creo que ha habido uno que otro caso de éxito, ¿no? Pero frente a la numeralia de lo que ocurre, pues prácticamente es un sinónimo, el levantón de muerte. Y evidentemente la implicación, pues evidentemente de la delincuencia organizada. Y desde el punto de vista ahora de las nuevas tecnologías, hay un abogado, criminalista y además técnico en temas de computación muy versado, Iván Díaz González, escribe un tema que a mí me apasionó. Vale la pena leerlo, de verdad, muy rico, muy sabroso. Las redes sociales como nueva expresión del crimen. Esta cuestión me pareció como muy interesante. Entonces, como te podrás dar cuenta, mi querida Delia, ¿no? El número trata de abarcar los temas más representativos, más importantes de este fenómeno bajo una, digamos que multiplicidad de criterios, pero de gente que tiene
digamos que credenciales suficientes para escribir sobre el tema, ¿no? Evidentemente, pues ya se han hecho algunos comentarios sobre este número, incluso en otras latitudes, ya lo piden, ¿no? Lo piden en otras partes y bueno, ha gustado y esperemos que al público, a tu público le guste, le llame, ¿no? Y los invitamos a escribir, a participar, a leer, ¿no? La revista Criminogénesis. Yo siempre lo he dicho, el presupuesto para escribir pues es leer, ¿no? Y entonces en este contexto Criminogénesis viene a ser como una oportunidad importante en donde está muy vinculada a la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en general la academia, ¿no? Vemos la participación con mucha frecuencia de otras áreas del conocimiento en temas vinculados con este tema, precisamente delincuencia organizada. Precisamente va a haber un evento próximamente sobre delincuencia organizada nacional y transnacional y están invitados a participar Severino Cartagena, experto en política criminal, experto en seguridad nacional, y Carlos Brockman Aro. Okay. ¿No? Carlos Brockman es arqueólogo, ¿no? Ajá. Pero es un arqueólogo que domina el tema de los derechos humanos, que domina el tema de la delincuencia, del delito, bajo su perspectiva, bajo su óptica, ¿no? Y que además pues tienen la carta credencial de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores y investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos, donde yo tuve la oportunidad de coincidir con él en algún momento. Entonces el número es un número fresco, es un número agradable, es un número interesante, ¿no? Y es un número que ha marcado huella y tiene un plus que me voy a permitir si tú me... adelante, doctor. Tenemos evidentemente al maestro muralista Ariosto Otero Reyes, ¿no? Él, pues bueno, ha embellecido los muros de la Secretaría de Gobernación. Digamos que, y no solamente eso, sino muchos otros, de los muralistas vivos, de siempre, de los clásicos, de los más importantes, pues está, pues por supuesto, el maestro, ¿no? Y él nos distingue en la contraportada, ¿no? Con este detalle del mural. El mural es Democracia, Justicia Social y Derechos Humanos, ¿no? Que está en la Plaza Leona Vicario, en la Secretaría de Gobernación, y que fue pues realizado en el año de 2022. Y hay algunas frases que tiene el mural que a mí me parecen estremecedoras, sobre todo en el marco del debate actual, ¿no? Dice, quien no respeta los derechos humanos tampoco se los merece. Es un tema interesante. Controvertido. Y que va en contra de la doctrina, así pues, es, ¿no? Pero de alguna manera es una manifestación muy importante, ¿no? Y de esta manera, pues también destaca los grandes eventos, ¿no? Las desapariciones forzadas, los casos relevantes y que nos han marcado como país quizá, ¿no? Pero bueno, el tema de la delincuencia organizada no está alejado de eso. Pensemos, por ejemplo, en temas recientes como Tlatlaya, o como Ayotzinapa, o como muchos otros, podríamos decir cualquiera, ajá, ¿no? Así es. En donde pues ya prácticamente el ingrediente de la participación de la delincuencia organizada es un lugar común, ¿no? Maravilloso número, doctor. Y a grandes rasgos nos da un panorama, ¿cómo le diré? Que nos llama la atención y esperamos, como siempre lo hace Criminogénesis, va a haber presentación con algunos de los autores en algún momento. Sí, ¿Lo claro. tiene pensado? Sí, de hecho, pues quizás estamos gestionando esa posibilidad aquí dentro de la Universidad Nacional también, pero en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Es un evento que se está preparando, lleva un poco de tiempo, ¿no? Pero evidentemente se va a presentar ahí en la Universidad de Guadalajara, también en la Autónoma de Guadalajara, ¿no? Vamos a tener la presentación. Tuve oportunidad de platicarlo también con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con mi querido amigo, el jurista Ricardo Sodicuayer, ¿no? Y también parece que van a abrir esa posibilidad. Entonces va a estar en varios foros presentándose y bueno, y en eventos virtuales ahora con estas bellezas y de modalidades que nos permiten pues llegar a muchos, ¿no? Desde
por ejemplo, desde la comodidad de este maravilloso restaurante de la Casa Club del Académico. Doctor, si alguien que estuviera mirando esta entrevista, porque tenemos la fortuna de que muchos juristas nos siguen, nos ven, tuviera la intención de invitarlo a hacer una presentación, de involucrarse un poquito, de llamarlo, invitarlo a algún lugar, ¿es posible comunicarse con usted? No, por supuesto, ¿no? Realmente en Criminogénesis hemos tenido eso. Somos incluyentes, abiertos y, bueno, plurales. Muchas veces a mí me lo han preguntado como director, oye, ¿cuál es la línea editorial? ¿A quién se deben? Etcétera. En Criminogénesis todos participan, ¿no? Y lo mismo a veces escribir un magistrado que un juez federal, que un juez común, ¿no? Que escribe un litigante, que escribe evidentemente un académico puro, y esa parte no nos importa tanto las ideologías políticas o... Es una revista eminentemente académica en donde los autores son responsables, ¿no?, de los contenidos de sus artículos. Hay un consejo editorial bastante sólido de Criminogénesis, ¿no?, que por cierto estamos pues un poco tristes, ¿no?, por la partida de don Sergio García Ramírez, quien fue también miembro del consejo editorial de la revista. Y pues bueno, de hecho hay una... Le iba a comentar eso, el homenaje. Una mención, sí, por supuesto. Es un homenaje póstumo. ¿Sí? Del doctor, ¿no? Ajá. Evidentemente, él siempre fue muy sencillo, no gustaba mucho de este tipo de cuestiones, pero honor a quien honor merece, y hacía falta también decirlo en este sentido. Muchos más ya lo han hecho, pero bueno, en Criminogénesis, donde formó parte y que además él la presentó de las primeras ocasiones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como coordinador de aquella ocasión, ¿no? Pues fue una cuestión maravillosa, porque bueno, digamos que Criminogénesis entra por la puerta grande a Jurídicas de la UNAM. Y bueno, y muchos de los especialistas, investigadores, pues han seguido participando con nosotros, ¿no? De hecho, vamos a tener pronto la participación de colaboradores que estuvieron, por ejemplo, con el jurista Márquez Piñeiro, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que verlo así. Digamos que estos grandes maestros dejan escuela. Así es. Y esa escuela pues sigue replicando, ¿no? Ya teníamos el caso, por ejemplo, que decíamos de Díaz de León, pues que esa escuela precisamente del mismo magistrado, ¿no?, federal del que hice mención. Pocas veces, porque que este espacio se lo dé, este reconocimiento se lo dé Criminogénesis al doctor, de verdad, es maravilloso, porque son tan pulcros, tan medidos en todo lo que se publica en la revista, que han sido pocas las caras que han salido realmente en ella. Entonces, eso también es muy importante. Pues tristemente, ya en 16 años, 15 años que tiene la revista, pues han partido algunos de los miembros del Consejo Editorial. Es el caso, evidentemente, de Javier Gómez Coronel, fundador de la Barra Nacional de Abogados, ¿no? Además, entrañable amigo, muy querido, ¿no? Que se extraña su participación, su presencia, y por supuesto de Jorge Velasco y Félix, quien su hermano también participó, que fue magistrado federal, y don Guillermo Velasco y Félix, el decano de los magistrados en materia penal en México, ¿no? Así es. Un gran jurista mexicano, también escribió en Criminogénesis. De hecho, estamos también por publicar el índice histórico de los artículos, tanto por autores como de forma temática. Pero bueno, esa es la parte que yo quisiera compartir. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo la entrevista, le agradecemos su tiempo y que se dé la oportunidad para estar con nosotros y con SDP Noticias desde Criminogénesis. De verdad, un gusto y gracias. No, a la orden, Delia. Encantadísimo. La revista es suya. Gracias. Gracias.